Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos puede hablar, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez, al punto de que te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entender tu palabra. Nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, Señor, porque aquí nos podemos reunir a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos por aquellos que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra es revelada. En tu nombre bendecimos también a todos los que te van a escuchar a través de la televisión, de la internet o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú quieres predicarnos hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Deleítate en el Señor. Diga conmigo, deleítate. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Diga conmigo, encomendar. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Aquí hay una bendición con una condición. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La soberanía de Dios es bendecirnos. La soberanía de Dios es bendecirnos. Yo tengo planes de bienestar y no de calamidad, dice el Señor. Y la soberanía, o la responsabilidad del hombre es deleitarse en el Señor. Y en la segunda parte, Él dice que Él va a actuar. En su soberanía, Él actúa en nuestro favor. Diga, Dios actúa en mi favor. Pero hay una condición, encomienda tu camino al Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que caminar. Tenemos que caminar. Creemos que con estar quietos vamos a lograr mucho. No. Dice, encomienda al Señor tu camino. Hay que comenzar a andar, hay que andar. Diga conmigo, hay que andar. Diga, hay que confiar. Diga, Dios va a actuar. ¿Cuáles son sus deseos para este año? ¿Cuáles son sus sueños para este año? ¿Cuáles son los deseos o sueños que vienen aplazados del 2017? Hoy vamos a ver cómo el Señor nos permite caminar hacia ese sueño. Caminar hacia ese sueño. ¿No quieren obtener el sueño? ¿No quieren lo que están deseando? Entonces vamos a caminar hacia ese sueño. Para los que gustan de anotar, el título de la prédica, Caminando por un sueño. Caminando por un sueño. Ahora, Dios nos da el sueño. Diga, Dios me da el sueño. Dios me da el deseo. Dios pone en nuestro corazón una visión, lo que queremos lograr. Y hacia allá nos tenemos que encaminar. Luego estamos hablando de los sueños, de los deseos puestos por Dios en nuestro corazón. Son esos sueños, esos deseos que nos parecen imposibles de realizar. Porque lo que sea posible en nuestra fuerza es simplemente una meta que nos trazamos. Una meta que nos trazamos. Pero si lo que estamos sintiendo en nuestro corazón viene de parte de Dios, sí o sí necesitamos del Señor. Sí o sí necesitamos del Señor. Entonces vamos a caminar con Él, vamos a encomendarle a Él nuestro camino.
Y por supuesto en la Biblia la historia del soñador es José. Y siempre vamos a tener que hablar de José cuando hablemos de los sueños. Ustedes conocen la historia. Para los que no están familiarizados con la Biblia, le cuento que José era uno de los hijos de Jacob. Era el menor o uno de los menores. Y él tuvo un sueño. Realmente tuvo dos sueños. Dos sueños en los que él se veía como gobernante. Se veía como un soberano. Se veía como alguien que tenía que servir, ayudar a la humanidad. E indudablemente era un sueño de parte de Dios. Pero él lo cuenta a sus hermanos, él era muy joven, lo cuenta a sus hermanos le tienen cierto odio, cierto rencor, porque era uno de los preferidos de su padre. Y eso lo relata David en uno de los salmos. En el Salmo 105, versos 16 y 22, está resumida la historia de lo que pasó con José. Dice Salmo 105, versos 16, 22. Dios provocó hambre en la tierra. Estoy en Salmo 105, 16, 22. Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales. Pero, diga conmigo, pero. Ese es un pero de Dios. Y los peros de Dios son para bendición. Había hambre en la tierra, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerlo en libertad. El gobernante de los pueblos lo dejó libre. Le dio autoridad sobre toda casa y lo puso a cargo de cuanto poseía con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. José tuvo que caminar. Diga, José tuvo que caminar. Hubo un camino para llegar al sueño. Pero el sueño de José se cumplió. El sueño de José se cumplió. Llegó a ser segundo en el gobierno de Egipto. Llegó a ser el que alimentó al pueblo de Israel cuando vino el hambre. El pueblo llegó a buscarlo a él. Luego el sueño se cumple. El sueño se cumple. Pero hay que caminar. Pero hay que caminar. ¿Cómo estamos caminando a nuestro sueño? O mejor, ¿estamos caminando por un sueño? ¿Estamos haciendo las cosas conforme Dios quiere que la hagamos? Ahora, Dios no nos va a decir cómo tenemos que caminar, ni por dónde vamos a cruzar, ni en qué situaciones vamos a estar, ni qué dificultades vamos a afrontar. Porque si nos lo dijera, seguramente nosotros meteríamos nuestra mano. Pero tenemos que caminar. Y encuentro varias cosas que debemos hacer si vamos a caminar por un sueño. ¿Cuántos quieren ver sus sueños realizados este año? Entonces, lo primero que encuentro, hay que empezar a andar. Y usted dice, qué bobada, Bernardo. Por supuesto, para caminar hay que empezar a andar. Pero anótelo así, hay que empezar a andar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo como empezar a andar? Porque tenemos que andar por fe. Por fe. Siempre nos va a parecer que ese sueño es irrealizable, que ese sueño es imposible. Si el sueño viene de parte de Dios, no nos parece lógico, nos parece más bien ilógico. Si lo que estamos aspirando es hacer algo que nosotros podemos realizar, no es el sueño de Dios. Abraham hubiera podido adoptar un hijo, o tener como tuvo con su sierva un hijo, pero ese no era el sueño de Dios para Abraham. El sueño de Dios para Abraham era que fuera padre de muchas naciones. Entonces, si nuestro sueño lo podemos realizar en nuestras fuerzas, no es el sueño de Dios para nosotros. Es el sueño nuestro para nosotros mismos. Pero si el sueño viene de parte de Dios,
es ilógico. Necesitamos de Dios, entonces necesitamos fe, necesitamos comenzar a andar en fe. Entre más ilógico parezca, más proviene de Dios, digan amén. El sueño de José en ese momento era irrealizable. Él pertenecía a un pueblo que estaba aguantando hambre. Él pertenecía a una familia donde él era uno de los menores. Por ley le correspondía siempre al primogénito heredar. Y si el primogénito moría, le seguía el segundo hermano, el tercero, el cuarto. Y esa era una familia grande. Luego no había chance de que José viera que su familia se sometía a él. Sin embargo, era el sueño de Dios para José. Entonces tenemos que comenzar a caminar. Puede que al comienzo no nos parezca muy claro lo que Dios quiere que hagamos, pero en la medida en que avanzamos en el camino correcto, el camino se va haciendo más brillante. Se va haciendo más brillante. Si no me cree, mire Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. La senda de los justos. ¿La qué, iglesia? La senda, el camino. ¿Quiénes son los justos? Los que cumplen con lo que el Señor dice. Los que seguimos a Jesús. Los que nos mantenemos en el camino. ¿Le suena? ¿Quién dijo yo soy el camino? La senda de los justos, atención iglesia, se asemeja a los primeros albores de la aurora. ¿Han visto los primeros aurores de la aurora? Bueno, parece que muchos duermen tarde. No les vuelvo a preguntar. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor, ¿su qué, iglesia? Va en aumento. ¿Va en qué? En aumento hasta que el día alcanza su plenitud. La senda, el camino, puede que comience oscuro, puede que no podamos ver sin un rayito de luz que empieza a salir, pero en la medida en que vamos caminando por el camino, se va haciendo más claro nuestro caminar, se va haciendo más resplandeciente nuestro caminar. Pero hay que comenzar a caminar. La senda del justo se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento. ¿Va en qué? En aumento. En la medida en que caminamos va a ser mejor nuestro caminar. En la medida en que caminamos va a ser mejor nuestro caminar. Porque estamos caminando en el camino. Pero para tener fe hay que pensar como piensa Dios. Hay que pensar como piensa Dios. Entonces necesitamos reformar, renovar nuestra mente, nuestro disco duro. Mire Romanos 12:2. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. ¿Qué dice el mundo actual? No se puede. No se puede. O usted mismo lo puede lograr. Simplemente repítase, yo lo puedo, y ya va a poder. El mundo no nos vende una idea clara de lo que es la fe, de lo que es caminar con Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Nuestra manera de pensar. Si el mundo me dice que soy un incapaz, Dios me dice que soy valioso para Él. Si el mundo me dice que yo no valgo nada, el Señor me dice que Él pagó un precio por mí. Pero yo tengo que pensar como piensa Dios. Tengo que transformarme renovando mi mente. Mire lo que dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si lo va a aplaudir, apláudalo de verdad. Veamos el versículo con el cual empezamos, Salmo 105, el verso 16 y 17. Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales, pero envió
delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Ahora miremos la historia en Génesis 37, 12, 18. En cierta ocasión, Génesis 37, 12, 18. En cierta ocasión, los hermanos de José fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas. ¿Quiero que qué? ¿Quiero que qué? Que vayas a verlo. ¿Qué tenía que hacer? Ir, caminar, recorrer. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver a tus hermanos, si tus hermanos y el rebaño están bien, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, ¿a dónde le dijo que estaban? En Siquén. ¿A dónde llegó? A Siquén. Un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí. ¿Se han qué? Marchado de aquí. Ya no están ahí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. Y José dijo: bueno, ya cumplí, me devuelvo. ¿Sí hizo eso? No. No, él hubiera podido cumplir, entre comillas, la orden del papá. Ve a Siquén. Pero el papá le dijo: ve a ver a tus hermanos y ve a ver el rebaño y me traes noticias de ellos. Si él se devuelve, lo único que le hubiera podido decir de sus hermanos y del rebaño es: no están. Y eso ya lo sabía el papá, no estaban con él. Necesitaba información de cómo estaban. Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando, siguió caminando, siguió haciendo lo que tenía que hacer para cumplir con el mandato de su padre. Y los encontró. El que busca y al que llama. ¿Quién dijo eso? Jesús de Nazaret. José fue fiel en lo poco, fiel a su padre. Nosotros tenemos que comenzar a andar en el lugar donde nos encontramos. Creo que no me hice entender. Nosotros tenemos que comenzar a andar en el lugar donde nos encontramos. Porque tenemos el sueño y queremos que tengamos las condiciones correctas para comenzar a vivir ese sueño. Pero no es así. Donde usted está, donde yo estoy, tenemos que comenzar a andar. Porque tenemos que florecer donde Dios nos ha puesto. No importa lo bajo que sea el lugar. Se lo repito, no importa lo bajo que sea el lugar. Es que yo soy el más pequeño dentro de la organización. Es que yo soy el más pequeño dentro de la familia. Es que yo soy el más pequeño. No importa, ahí hay que comenzar a caminar por un sueño. Porque si florecemos en lo poco, vamos a ser puestos en lo mucho. Si florecemos en lo poco, vamos a ser puestos en lo mucho. José fue fiel a su papá. Estaba cumpliendo simplemente un encargo de mensajería, de ir a buscar a sus hermanos, de venir a contar. Y cumplió. Cuando nosotros cumplimos en lo poco, Dios nos exalta. Cuando nosotros cumplimos en lo poco, Dios nos exalta. Me toca barrer, barro para Dios. Barro para Dios. Me toca lavar baños, los lavo para Dios. Soy médico, actúo para Dios. Digan amén. Mire lo que dice Mateo 25, 23. Su Señor le respondió, está dentro de las parábolas de los talentos. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. ¿Has sido fiel en qué? En lo poco. Te pondré a cargo de mucho más.
Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Cuántos quieren eso para ustedes? Dale un aplauso de verdad al Señor, pero que sea para Dios, iglesia. Diga conmigo, empezar a andar. Empezar a andar donde estemos. No importa qué tan bajo estemos. Ahora, siempre en relación con el sueño de Dios vamos a estar faltos, siempre. Porque el sueño de Dios es mucho más que lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Pero no lo realizamos porque no comenzamos a andar en fe. Queremos tener todo bajo control. Queremos tener el dinero, queremos tener las conexiones, queremos tener todo. Si lo tenemos todo, no necesitamos a Dios. No es el sueño de Dios. Pero si dependemos de Dios, si para poderlo cumplir solo nos toca confiar en Él, es el sueño de Dios. Entonces hay que comenzar a andar. Y José fue fiel en lo poco, con un encargo menor. Donde usted está, donde yo estoy, tenemos que florecer. No vamos a llegar a presidente de la compañía si no somos buenos mensajeros. Si no somos buenos mensajeros. Lo segundo que encuentro, iglesia, del caminar por un sueño, no tirar la toalla. No tirar la toalla. Es un término tomado del boxeo, no sé si lo recuerdan. De ahí se tomó esa expresión de tirar la toalla. Pero les recuerdo, el que tira la toalla no es el boxeador. El que tira la toalla es su entrenador. Se lo repito, el que tira la toalla no es el boxeador. El que tira la toalla es su entrenador. Si Dios no ha tirado la toalla con nosotros, nosotros no podemos tirar la toalla por Él. Si Jesús no ha tirado la toalla por nosotros, nosotros no podemos tirar la toalla por Él. Tenemos que permanecer en el camino. Permanecer en el camino. Mire conmigo el Salmo 105, verso 18. Está David narrando lo que sucedió con el pueblo de Israel y con José. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. El caminar de José fue de mal en peor. Fue de mal en peor. Él encuentra a sus hermanos, recuerda, él va y los busca, lo encuentra, pero él no regresa a su casa. Nunca pudo regresar, porque sus hermanos querían matarlo. ¿Querían qué? Matarlo. Y entonces hacen todo un plan para matarlo que gracias a Dios no termina porque Dios lo protege. Dios lo protege. ¿Se acuerda el versículo que leímos anteriormente? Pero Dios envió a un hombre, a José, vendido como esclavo. Dios conocía el camino que tenía que recorrer José. No por culpa de Dios, sino por la necesidad de José. José tenía que madurar. Nosotros tenemos que madurar. Nosotros tenemos que madurar. Y entonces lo meten en una cisterna, le quitan su túnica, ¿le quitan su qué? ¿Por qué lo odiaban? Porque era el preferido del papá. ¿Y cómo notaban que era el preferido? Por la túnica. Él tenía una túnica de consentido. Una túnica de consentido, la túnica que me hizo mi papi. De colores, hermosa, con buenas mangas. Era la túnica de consentido y se la quitan. Se le acabó el consentimiento, ahora está en una cisterna. Y lo venden. Y llega donde Potifar y termina en la cárcel. Termina en la cárcel. Por eso dice David, le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. Muchas veces nosotros vamos a sentirnos casi que paralizados, casi que no podemos caminar, casi que nuestros pies están amarrados a un cepo,
Otras veces nos vamos a sentir que nos ahogamos, como si nos tomaran del cuello y no nos dejaran continuar. Las adversidades, iglesia, hacen ver qué tan comprometidos estamos nosotros con nuestro sueño. Nos hacen ver si tiramos la toalla o la mantenemos en la mano, o dejamos que nuestro entrenador, el Señor, la mantenga en la mano. José hubiera podido tirar la toalla. Hubiera podido decir, no, eso no tiene sentido. ¿Cómo así que voy a gobernar y me meten a una cisterna? ¿Cómo así que me venden como esclavo? ¿Cómo así que termino en la cárcel? Y hubiera podido tirar la toalla. Pero la toalla no la tenía José, la tenía Dios. Y Dios tiene nuestra toalla, digan amén. Mire Génesis 39, 19, 23, para volver a la historia. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero, diga conmigo, pero, otro pero de Dios. Y los peros de Dios son para bendición. Pero José en la cárcel, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Creí que se iban a emocionar. Aun cuando estemos que no podemos caminar, aun cuando estemos que nos ahogamos, el Señor está con nosotros. Está con nosotros. Y lo que nos ahoga y lo que nos paraliza no es Dios, es la adversidad, son las circunstancias, es el mundo caído, son nuestros enemigos. No, nuestros enemigos. ¿Usted cree que su sueño, si es de Dios, no tiene enemigos? Si el sueño es de Dios, tiene enemigos. Si no tiene enemigos, no es de Dios. No me creen. No me creen. Ahora, ¿sabe por qué nosotros tenemos que seguir caminando por el sueño? Porque aún nuestros enemigos creen en nuestros sueños. Por eso son nuestros enemigos, porque ellos creen en nuestros sueños. ¿Qué dijeron los hermanos de José cuando lo vieron venir? Ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. Aún ellos creían en el sueño de José. Y si no, ¿por qué lo meten a la cisterna? Para que no pueda realizar su sueño, para que no nos toque ir a hacerle venia, para que él no sea el gobernante. Aún los enemigos creen en nuestro sueño. Y qué triste que nosotros a veces no creemos en el sueño de Dios para nosotros. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros, de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Iglesia, si estamos caminando por el camino, si estamos caminando por un sueño dado por Dios, siempre vamos a tener la compañía de Dios. Siempre vamos a tener la compañía de Dios. Y en medio de la adversidad, Dios nos va a prosperar. En medio de la adversidad vamos a contar con su favor. Con su favor. Pero tenemos que caminar. ¿No les gusta? Tenemos que caminar. No importa si estamos caminando con grillos en los pies, con grilletes en los pies, si estamos asfixiados, no podemos tirar la toalla, porque Dios está con nosotros y la toalla la tiene Él en la mano. El Señor Jesús no tiró la toalla por nosotros. Lo coronaron de espinas. Lo pusieron a cargar su cruz después de haberlo dejado casi muerto a latigazos. Y él hubiera podido tirar la toalla.
Él era Dios. Él era Dios. Hubiera podido tirar todo lejos y decir no más. Él hubiera podido tirar la toalla. Esta es la toalla. Él hubiera podido tirarla. Pero la toalla estaba en las manos del Padre, del Dios Todopoderoso y Eterno, que le infundió ánimo a Jesús y le hizo continuar. Nosotros no podemos tirar la toalla. ¿Sabe qué debemos hacer con la toalla? O si usted algún día tiró la toalla de su sueño, yo le invito a que hoy la recoja. Que hoy la recoja y se la entregue al Señor. ¿Sabe para qué debe servir la toalla únicamente? Para secarnos el sudor, para secarnos las lágrimas y para continuar. Y para continuar agarrados de la mano del Señor. Porque Él está con nosotros y Él nos prospera en todo lo que hagamos en nuestro caminar. ¿Cuántos lo creen? Mire conmigo Romanos. Tiré la toalla. Romanos 5, 1 al 5. Romanos 5, 1 al 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga, tengo paz con Dios. También, diga conmigo, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Ya conmigo, firmes. ¿Cómo nos mantenemos? Firmes. No importa si estamos en la cárcel. No importa si estamos en el peor hoyo. No es donde estemos. No importa. Porque ahí Dios está con nosotros. Y Dios nos va a respaldar. Eso depende de nuestra fe en Él. Nuestra fe en Dios. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y atención, iglesia. Y no solo en esto, sino también, diga conmigo también, en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eso merece un gran aplauso, iglesia. Muy bien, iglesia. Diga conmigo, empezar a andar. Diga conmigo, no tirar la toalla. Y lo tercero que encuentro, evaluar lo caminado. Si hemos empezado a andar, con seguridad hemos tenido dificultades, hemos tenido tropiezos, pero no hemos tirado la toalla, hemos perseverado. Pero necesitamos evaluar y valorar lo que hemos caminado. A veces ni evaluamos ni valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestro caminar. A veces ni evaluamos ni valoramos lo que Dios ha hecho en nuestro caminar. Y necesitamos de vez en vez hacer un alto en el camino y poder mirar dónde estábamos, dónde vamos, quién nos ha estado acompañando en todo el recorrido. ¿Cuáles han sido las dificultades que hemos podido superar? ¿Qué tanto hemos madurado? Porque es indudable que José tuvo que pasar por todas estas cosas, no porque Dios así lo quisiera, sino porque José necesitaba madurar.
necesitaba ser fortalecido por Dios. Imagínese que Dios le hubiera dado el sueño como se lo dio a los 17 años y lo hubiera teletransportado a Egipto y lo hubiera puesto de segundo. ¿Cómo hubiera sido? Terrible. No tenía la madurez, no tenía el conocimiento, no tenía la dependencia de Dios. No tenía la dependencia de Dios. No tenía la dependencia de Dios. Siempre hay que mirar atrás para evaluar y valorar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho. Volvamos a la historia, Génesis 41:8. Tiempo después, está José en la cárcel y van a llegar unos amigos de él. Mejor no, unos compañeros de cárcel. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel, ¿la qué? La misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a esos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. ¿Muy qué? Y les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie, ¿no hay quién? Que nos lo interprete. Si José no fuera el José de ahora, de la historia, si no fuera el José de los 17 años cuando tuvo los dos sueños, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué cree usted que hubiera dicho? ¿Cómo así que no? Yo soy capaz de interpretarlo. Dígamelos a mí, yo se lo interpreto. Si yo tuve sueños, si yo los interpreté y por eso me odiaron. A ver, aquí está el chacho que les va a interpretar el sueño. Pero José había madurado. José había madurado. Había caminado con Dios. Había pasado dificultades y las había superado. Mire lo que él dice. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Acaso no es Dios? ¿Nota usted el cambio en José? Un cambio sustancial. La primera vez lo oímos decir, tuve un sueño. ¿Sabe qué soñé? Y les cuenta el sueño. Nunca menciona a Dios. Nunca dice, oiga, tuve un sueño y creo que es de parte de Dios. Pero ahora en la cárcel, después de unos cuantos años de estar caminando por un sueño, de estar caminando de la mano de Dios, de estar siguiendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, ahora dice, ¿cómo que no hay nadie? ¿Acaso no hay Dios? ¿No es Dios quien da la interpretación? ¿Ha madurado José o no? Nosotros a través del caminar vamos madurando. Vamos madurando. Por eso no deseche nada de lo que se le atraviese por el camino que le pueda servir para madurar. Habrá cosas, como lo veremos más adelante, que hay que desechar. Pero lo que contribuya a fortalecerlo, téngala en cuenta. Porque es que Dios está más interesado en nuestro camino que en nuestro destino. Se lo repito. Dios está más interesado en nuestro camino que en nuestro destino. Porque al destino podemos llegar de cualquier forma, ¿o no? De cualquier forma podemos llegar a realizar el sueño, en nuestras fuerzas, haciendo trampa, como sea, pero podemos llegar. Pero eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa nuestro camino, porque nuestro camino es nuestra forma de vivir, nuestra forma de obtener las cosas. Y Él está interesado que lo hagamos a su manera, no a nuestra manera. Entonces no se preocupe, préstele atención a su camino.
Manténgase caminando dentro del lindero de su camino. ¿Quién dijo yo soy el camino? ¿Quién dijo yo soy el camino? ¿Ha notado? Si yo voy siguiendo el camino, ¿a quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy siguiendo? A Jesús. Luego estoy en el lugar correcto. Nunca me voy a apartar, o mejor, Él nunca se va a apartar de mí. Vuelvo y le repito, si estoy siguiendo el camino, ¿a quién estoy siguiendo? A Jesús. Luego estoy dentro del camino. El problema es que muchas veces nos volamos la cerca del camino. Nos salimos del camino. Comenzamos a buscar atajos. De hecho, Abraham buscó un atajo. ¿Recuerdan el atajo de Abraham? Decía, bienvenido Agar. Ese fue el atajo que él agarró. Agarró a Agar. Eso no era lo que Dios le había dicho. ¿Se acuerdan el atajo de Moisés? Iba a ser el libertador, pero a la manera del Señor. Y mató a un egipcio. Entonces nos saltamos con frecuencia el lindero. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le dice, José, el sueño que tengo para ti es que vas a llegar a ser el segundo al mando en Egipto? Encima de ti solo el faraón, nadie más. De ahí para abajo todo el mundo está a tus órdenes. Pero te tengo una mala noticia. Te van a meter en una cisterna, te van a vender de esclavo, te van a meter a la cárcel. ¿Qué hubiera dicho José? Gracias, paso. Así decimos nosotros, gracias, pero no, paso. Nos queremos saltar el lindero. Ahora, ¿cómo tenemos la garantía de seguir caminando por el camino correcto? ¿Cuál es esa brújula que nos guía? ¿Cuál es esa luz que nos guía? Porque a veces no vamos a entender el camino que estamos recorriendo. Pero tenemos una luz, tenemos una brújula. Se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119, 105. Salmo 19, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. ¿Es una qué? Una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Es una luz en mi sendero. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir nuestro caminar? Simplemente ir a la palabra. Y la palabra es la brújula, es la luz. ¿Ha tenido la oportunidad de llegar tarde a un cine cuando ya han apagado la luz? Hay unas lucecitas por la escalerilla, ¿verdad? Y por los pasillos. ¿Lo guía o no lo guía? Lo guía. ¿Ha volado alguna vez en avión? Cuando dan las instrucciones dicen, en caso de emergencia se prenderá una lucecita en el piso que lo guiará hacia la puerta más cercana a usted. Yo no sé si cuando haya emergencia yo buscaré la lucecita. Pero es una instrucción. Entonces, si yo quiero saber cómo voy en mi caminar, yo voy a la palabra de Dios, que es mi luz, que es mi guía, y me va mostrando si estoy en el camino correcto. Ahora usted dice, Bernardo, pero es que hay ocasiones en que el camino es supremamente complicado, no hay yo cómo darme cuenta si es lo que estoy caminando, no sé si esa es la voluntad específica de Dios para mi vida. Muy sencillo. Dijimos que la senda del justo es como el resplandor de la alborada, que en la medida en que avanza el día se va haciendo cada vez más brillante. Entonces, si no entendemos cuál es la voluntad específica de Dios para nuestra vida, estamos en esos primeros albores con el Señor. Tenemos que mirar cuál es la voluntad general de Él, lo que Él quiere que yo haga. Y si yo me meto dentro de esa voluntad general de Él, si estoy ahí, quiere decir que estoy
yendo tras el camino. Y cada vez que yo avance, mi camino específico, el sueño específico de Dios para mí, se va haciendo más brillante. No sé si soy claro. Si no conozco, porque muchas veces no conocemos, no vamos a saber exactamente cuál es el caminar que estamos siguiendo. Sí conozco que hay unas normas generales que Dios quiere que yo aplique en mi caminar diario. Entonces yo me meto dentro de esas claves que Dios me da, generales, y en la medida en que avanzo, Dios va haciendo que brille mejor mi sueño, que brille mejor el caminar hacia donde debo ir específicamente. Y creo que José lo hizo. José debió tener sus momentos de reflexión con Dios y decirle: Señor, entiendo por qué tuve que ir a la cisterna. Entiendo por qué me tuvieron que vender de esclavo. Entiendo por qué ahora estoy preso. Todo por mi inmadurez. Todo porque tú necesitas trabajar conmigo. Y así nosotros debemos hacer un alto en el camino, seguramente no en la cárcel, pero sí, ojalá diariamente, y preguntarnos cosas generales que nos van a permitir saber si estamos en el camino correcto. Por ejemplo, ¿qué quiere Dios que hagamos en la dificultad? ¿Cuál debe ser mi comportamiento, su comportamiento en la dificultad? Entonces encontramos la instrucción en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Estén siempre, ¿cuándo, iglesia? Siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Den gracias a Dios, ¿cuándo? En toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Entonces me pregunto, o nos preguntamos diariamente, ¿vivimos alegres? ¿Oramos siempre? ¿Vivimos agradecidos a pesar de la situación, en medio de la situación difícil? ¿O estamos siendo resentidos? Si estoy alegre, orando siempre y agradecido sin importar la situación, estoy caminando en el camino correcto. Y mi sendero hacia una voluntad específica de Dios para mi vida se va haciendo cada vez más brillante. Otra pregunta que deberíamos hacernos diariamente: ¿qué quiere Dios que haga cuando nos hieren? ¿Qué quiere Dios que hagamos con los enemigos? Y encontramos la respuesta en Mateo 5, 43, 44. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y algunos dicen amén. Pero, diga pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces la pregunta es: ¿estoy perdonando? ¿Estoy amando? ¿O estoy guardando resentimiento? Otra pregunta que deberíamos hacer: ¿cómo quiere Dios que actuemos con otros? Que interactuemos. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones unos con otros? Colosenses 4, 5, 6. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Atención, iglesia, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Pregunta: ¿estamos dejando que Cristo, que Jesús se refleje a través de nuestras maneras de relacionarnos? Si lo estamos haciendo, estaremos caminando
en el camino correcto. ¿Qué espera Dios de nosotros diariamente? ¿Qué es lo que debemos hacer a diario? Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo así? Si lo estamos haciendo, vamos por el camino y nuestra senda cada día será más brillante, más brillante. Y otra pregunta que deberíamos hacer es, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera? Marcos 12, 30, 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Amamos a Dios con todo nuestro ser. Nos amamos nosotros mismos. Amamos al prójimo. Son preguntas que nos permiten darnos cuenta si hemos saltado el lindero, si estamos caminando correctamente o nos hemos ido por el atajo. Hágalas diariamente y la senda de su vida empezará cada vez a ser más brillante, más brillante, más brillante. Empiece a andar hoy mismo, empiece a caminar hoy mismo por el sueño. Nunca tire la toalla. Usted no tiene la toalla en sus manos, lo único que tiene es con que limpiarse el sudor y las lágrimas y continuar. Si Dios no ha tirado la toalla por nosotros, nosotros no podemos tirar la toalla por Él. Y haga una evaluación y una valoración de su caminar. Usted no es el mismo hoy que hace un año. Usted no es el mismo hoy que hace un año. Dios ha trabajado en su vida. Dios ha trabajado en mi vida. Su sueño está más cercano porque hemos madurado en Cristo Jesús.